Hemos cumplido el primer punto, que era el trabajo de Pedro, individual, y ahora vamos a pasar a un trabajo que hicimos hace ya tiempo, cuando éramos más jóvenes, y que llamamos la mirada compartida. Básicamente era un trabajo de colaboración, un divertimento. Realmente nos divertimos. Empezábamos con un grafismo cualquiera, se lo dábamos al otro, el otro hacía un dibujo a partir de ese grafismo, después reiteradamente el otro modificaba, y en fin, hicimos un montón, y al final nos salieron unos trabajos, elegimos unos cuantos y montamos una exposición en la residencia de estudiantes de la Universidad Carlos III, ya hace unos años. 12. Es que pasa el tiempo. Y bueno, pues hoy yo he traído aquí, el sitio es el que es y no podemos hacer exposiciones pues, bastantes con esto, pero he traído los trabajos, luego los pasaremos, los podéis ver, tocar, ¿no? Y además para este día concreto, sabéis que en nuestro grupo ha creado también una revista, la revista audiovisual, que fundamentalmente busca la literatura, pero también tocamos otros temas, y busca poder escuchar la poesía o lo que sea, ¿no? Los textos. Hicimos un primer número dedicado a Marcos Ana, justo cuando íbamos a empezar, murió Marcos Ana, un número, y el segundo se lo dedicamos a un amigo, que era también componente de la tertulia Antonio Machado, que aquí hay un montón de gente que estábamos allí, y a Fernando Polanco, y bueno, pues eso fue el número. Y el tercer número nos lo hemos adjudicado nosotros, porque ya que decidimos, pues nada. Y entonces en ese número las ilustraciones son trabajos de los que vais a ver, puede ser que no sean todos los que estén aquí, pero bueno, casi todos. Y como texto sí que introduje, y bueno, ahí leo otra vez, introduje un artículo que publicamos en una publicación del Arturo Antonio Machado, que llamábamos Largo Recorrido, y estaba dedicado al arte. Y aquí hay, pues prácticamente todos los que estáis aquí, tuvisteis ahí, hay mucho de lo que publicamos entonces, tanto en Largo Recorrido como en Cuadernos para el Tren, hay mucho que volveremos a sacar, ¿no? Y de este trabajo que hablábamos sobre arte, de distintos puntos de vista, pues también hay mucho aprovechable, y aunque esto se hizo, creo que al final del siglo, he dicho así, ¿verdad? Sí. Pues, pero vamos, concretamente mi artículo, ya que aprovechamos que en este momento Pedro hace aquí algo que tiende a la figuración, por decir algo, los trabajos nuestros en ese momento tendían a la abstracción, y entonces recuerdo que teníamos una polémica bastante fuerte entre arte abstracto, arte figurativo. Yo dudé mucho en sacar esto, porque es que ahora no se habla de eso. No sé si es porque se ha superado, me parece que no, yo creo que no, o porque es que no se habla. Ya está, simplemente hablamos de otras gilipolleces, pero de arte parece ser que no. Bueno, pues en ese artículo que titulé, bueno, ya no me acuerdo en el cuaderno, en el Largo Recorrido, ya no recuerdo el título, pero bueno, aquí le he puesto la máxima que para mí me parece, luego haré con un PowerPoint, trataré de marcar las líneas maestras de ese, o bueno, las ideas, fuerza de ese artículo, el arte como metáfora del psiquismo, ¿no? Y bueno, y entonces yo ahora lo planteo pues un poco, ya no es con el ánimo de entonces, parece que entonces no sé si es que el ego estaba más alto y si te decían que no, pues sí, tengo razón, no sé qué. Ahora la verdad es que lo saco pues para que, como es algo subjetivo, alguien, pues mira, pues me parece que no, yo creo que esto otro.
Y es que, pues es que ya me da igual, quiero decir que ya los tiempos cambian, no es que me da igual, me dejo, pero estoy perfectamente abierta a dejarme convencer. Lo importante es que alguien me diga algo, que alguien esté aquí, pueda decir algo, nos podamos ver y no nos comuniquemos a través de esa cosa tan fría que es el WhatsApp y esas cosas, ¿no? Y esto, creamos siempre, tratamos de crear digamos, unos lazos que poco a poco lo vamos haciendo. Y de esta manera creo que construyemos sociedad más sana. Bien, entonces, a continuación vamos a hacer lo siguiente. Voy a presentar las líneas o las ideas de ese artículo y posteriormente también hay un audiovisual que, bueno, pues no sé si son 8 minutos, pero que tampoco hace falta verlo todo, si no queréis lo corto. Miramos por otro lado. Es tuyo. Bien, era un audiovisual, pues también, pues a partir de una música que entonces era una herramienta fractal, en fin, una música y tal, pero bueno, una especie de divertimento también donde movía las imágenes y demás, ¿no? Con imágenes precisamente de las que luego veremos en esa carpeta. Bien, este sería el título del artículo. Pues con eso ya tenemos un lío, ¿Cómo? Con el título. Ya lo sé. Pero como te he dicho, ya no me pelearía contigo. No, quiero decir que, como lo he dicho antes, ¿no? Que ahora me interesa que alguien diga, pues mira, pues me parece que esto no es así y tal. Bueno, pues yo parto de esta frase: el arte es una metáfora del psiquismo, ¿no? Básicamente en el artículo, pues trato de comparar por qué digo esto, justificar un poco por qué digo esto. Entonces, hablo del arte que nace como una juxtaposición de los elementos naturales, pigmentos, ¿no? Que le he puesto en la parte temporal también, evidentemente, y que estos elementos se interinfluyen, pues modificando unos significados que previamente hemos aceptado, ¿no? Esta influencia genera una tensión que se supone que es la que genera la emergencia afectiva. Cuando vemos un cuadro y nos produce una sensación ahí, esa emergencia se supone que es a partir de esto. Y ahora, a nadie se le oculta de que el psiquismo tiene una naturaleza dinámica, contradictoria, en el que básicamente sale de la confrontación de ciertos antagonismos y que estos antagonismos crean un conflicto para generar las emociones. Y entonces aquí, pues bueno, digamos, por este camino y por este camino se ve un cierto paralelismo, tensión, conflicto, ¿no? Emergencia afectiva, generación de emociones, en fin. Bueno. Entonces esto un poco en el artículo trata de justificar. No traemos aquí, digamos, podía traer la revista y haberla proyectado, pero no tenemos internet y bueno, pues si la queréis leer, pues está en nuestro blog. No tenéis más que buscar Encuentro de Creadores de Galapagar y sale el blog y ahí tenemos todo lo que hemos hecho colgado y está la revista esta. Bien. Bueno, pues después de esto, el artículo habla de cómo el sujeto se involucra con la materia objeto y que se supone que dinamiza el psiquismo. Y que necesariamente, para que ocurra esto, algo hay que relacionarlo con una especie de alfabeto, es decir, algún tipo de lenguaje, algún lenguaje para que pueda ocurrir esto. Entonces, ¿pero qué alfabeto? Y entonces, ¿cómo podríamos encontrar un alfabeto donde vemos, y sobre todo en un cuadro abstracto, que ahí parece una cantidad de formas difusas, aparentemente caóticas?
¿Cuáles serían estos signos? Y entonces, estos signos que están ocultos, que aparentemente no se ven dónde están. Sin embargo, ahí en el artículo habla un poco de cómo durante todo, por lo menos en la segunda mitad prácticamente durante todo el siglo XX, las vanguardias deconstruyeron el arte y encontraron, digamos, esos signos, ¿no? Y estos signos serían unas plataformas para producir lo que antes hemos llamado el dinamismo psíquico. Y digamos que estos signos proporciona una especie de hermenéutica y, bueno, me atrevo a ponerle poética de la materia. ¿Cómo sería descifrable esto? Pues a través de la imaginación, el dinamismo de la imaginación. Un poco hace referencia a un autor que seguramente conoceréis, que es el Bachelard, que utiliza, digamos, una poética de la imaginación, digamos, con los 4 elementos del arte, ¿no? Es muy interesante y digamos que ahí hace una referencia a esto. Volvemos a ver aquí dinamismo psíquico a partir de los signos y cómo esta digamos, herméutica, pues ahí necesita un dinamismo de la imaginación y digamos que aquí es lo que muchas veces, de una forma más vulgar, cuando podemos hablar de ritmos visuales, las formas que sustituir las formas a lo mejor por una línea y demás, y eso lo llamaríamos los ritmos visuales. Bueno, y al final llegaremos con toda esta presentación, llegaremos a la polémica de bueno, arte abstracto, arte figurativo. Bien, y entonces aquí los signos que nos darían ese alfabeto que hemos dicho antes, pues para ello es una condición indispensable tener un lenguaje, igual que en el lenguaje, digamos, del habla, pues hay un lenguaje ordinario, un lenguaje pragmático que sirve pues para las cosas, digamos, designar las cosas y entendernos y comunicarnos. Sin embargo, si solamente hubiera ese lenguaje pragmático, no sentiríamos emoción. Yo siempre saco aquí a relucir a Vicente Alessandre como ejemplo en un libro que tituló Espadas como labios, que para mí es el paradigma, digamos, poético. Es algo comparable, ya lo he dicho alguna vez, para mí es algo comparable a la fórmula de Einstein, E igual a mc cuadrado, ¿no? Es una cosa tan sencilla y que tiene una potencialidad enorme. Aquí pasa lo mismo. Con un lenguaje ordinario, espadas como labios no significan nada. Sin embargo, afortunadamente, ahí es que nace la poesía, como esos elementos que por un lado hay una tensión, espada, bastante, frío, labios, blando, cálido, y sin embargo ahí hay una contradicción enorme, pero sin embargo hay algo que también nos atrae, y es al comparar espadas con los labios alargados, hay otra fuerza que la contrae. Entonces ahí hay un dinamismo elástico, y bueno, pues con igual que, digamos, esa fórmula me permite, digamos, pensar en cómo se produce, digamos, una imagen poética, pues algo similar en el artículo trata de hacerlo con las representaciones gráficas, ¿no? Tengo la boca ya. Bien, entonces, en el arte figurativo, pues siempre hemos tenido, arte abstracto, ¿qué es? No lo entiendo, hay que entenderlo. Sin embargo, el figurativo nos quedamos tan tranquilos. ¿Pero por qué? Porque en el artículo dice que el aspecto pragmático de ese lenguaje gráfico sería precisamente la representación. Nos quedamos tan tranquilos. ¡Ah! Eso es una cara. Ya me he quedado tranquilo. Sin embargo, la emoción no es porque es una cara,
sino porque ahí, en esa cara, hay unas formas que digamos, están actuando de manera contradictoria, de manera antagónica y también, digamos, uniendo aspectos. Hay aspectos que unen y aspectos que desunen. Bueno, entonces en el artículo dice, bueno, pues entonces, a ver, en aquel tiempo por lo menos, yo ya te digo que no sé si es que ahora ya no se habla de arte, pero o esto está superado, lo mismo es que esto me quedé en el siglo pasado. Bien, entonces, ¿cómo podíamos movernos con, sobre todo en el arte abstracto, ¿no? Y bueno, aquí pongo una cosa, porque en aquellos debates andábamos mucho diciendo, si es que joder, este tío ha pintado aquí 4 manchas, ¿no? Y me está engañando. Entonces estaba mosqueado. Cuando veía así unas manchas, dije, joder, este me la está metiendo, ¿no? Entonces, digo aquí, pues bueno, lo primero, no preocuparse por ser víctima del engaño. Después, para entender ese sentir, pues tendríamos que identificar los signos antagónicos que hemos mencionado antes, haciendo nuestra propia reconstrucción. Todas esas cosas que las vanguardias a lo largo de los años lograron hacer, y que ahora ya las ha acabado vanguardias, ya no existe nada, ya no... Bien, pues tratando de hacer nuestra propia reconstrucción, podríamos encontrar esos signos que antes hemos hablado. Y ahí, en esta deconstrucción, podríamos ver cómo líneas pueden ser, y formas, pueden ser antagónicas de otras, y cómo hay aspectos de esas líneas y esas formas, hay unas fuerzas de atracción, y siempre esa dinámica entre lo que se repele y lo que se atrae, ¿no? Y otra formulita muy tonta, pero que es muy útil, que es siempre valorar aquello que se ve diversidad, pero dentro de la unidad. Es muy tonto y es muy difícil de valorar. Pero con estas dos cosas, yo creo que sí podemos hacer una especie de evaluar de qué cantidad de contradicción existe. Y bueno, pues... Bien, luego, pero esto sigue siendo también muy particular, yo lo sitúo, digamos, ese equilibrio dinámico, donde podemos encontrar esos elementos antagónicos, pero también que se atraen, en una especie de... Es como si hiciéramos dos viajes. Uno, que desde la figuración fuésemos hacia la abstracción, que es lo que hicieron las vanguardias, pues, digamos que los elementos figurativos fueron quitando y añadiendo elementos geométricos para ver un poco la estructura que había dentro subyacente, ¿no? Y en ese recorrido, luego en el otro recorrido, que sería desde lo abstracto, es decir, desde una línea poder ir hacia la figuración, en esos dos recorridos, por ahí en medio, pero no en la mitad, sino por ahí en medio, un equilibrio, por ahí es donde podríamos encontrar las máximas contradicciones y donde podríamos encontrar el máximo antagonismo y el máximo, digamos, la máxima emergencia emocional, ¿no? Bueno, esto es evidentemente totalmente opinable, ¿no? Casi, bueno, aquí en estos trabajos no tenemos, digamos, este camino, pero sí, bueno, no sé si algunos visteis, en septiembre aquí hice una exposición donde a partir de unas firmas, digamos, hacía un dibujo donde aparecían elementos figurativos y que algo surrealista, porque intentaba hacer una interpretación de esas firmas, pero era una firma, o sea, la firma eran unos rasgos, digamos, totalmente geométricos, eran unas líneas, ¿no? Bueno, pues ese camino es desde ese lado, añadiendo elementos figurativos, ¿no? Y el otro es el de, bueno, el que hemos conocido siempre, que es el de, si habéis estudiado arte, en el siglo pasado, pues como
prácticamente desde antes incluso de los impresionistas, cómo se va, digamos, introduciendo elementos geométricos en las formas figurativas, ¿no? Bueno, pues básicamente este era el planteamiento de la... Representaba un poco la fuerza que podían tener ciertas imágenes ahí, pero a mí no me produce ese placentero que dices tú. ¿El expresionismo no? Ese no, este que tenemos aquí no, hay partes que sí, partes que no, y por eso hay momentos ahí. De todas maneras, yo esa música tampoco yo no soy músico. Hombre, quiero decir, no, me refiero a que eso lo he generado como una herramienta que te producía música fractal, pero a mí me gustaba utilizarla, pero yo no podía controlar todo. Sin embargo, hay zonas que sí que hay, digamos, remansos. Y luego, porque es que... Si rascas mucho, sí. Rajas mucho, desconstruyes mucho. Bueno, pues aquí os voy pasando... Pásalo. Y vais pasando y yo... Sí, lo voy pasando y vais así... ¿Apagó usted ya? Esto, aquí lo que teníamos, veis, era un grafismo, empezábamos con un grafismo y posiblemente ya no recuerdo el camino de esto, pero supongo que este grafismo luego, esto, digamos que aquí fue Pedro el que hizo esto, y luego de aquí creo que fui yo el que hice esto, porque ya hace muchos años ya no recuerdo, pero creo, en este concretamente creo que era así. ¿Se recuerdan los cadáveres exquisitos? Los cadáveres exquisitos. ¿No? Sí. ¿Y no están firmados? No, no están firmados. Es que eso de la firma... Ah, vaya, sí, vale. Un programa muy sencillo. Entonces era joven. Entonces era joven. Para que veas el paso. Oye, pero esto que veo, que verlo con el sonido, no sé si llamarle música o esa fina sabes que Es curioso porque para ti no hay duda de dónde está el arriba y el abajo. Bueno, pero... Realmente al principio no existía porque era un grafismo, así. Dale. Vamos a ir despacio porque se nos acumula. Estamos contemplándolo y... se nos hace